Buenas noches, Freddy. ¿Qué más? ¿Cómo están? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Grabándose. Mara, Elmer, Juan. Oh, mira, si llegan más compañeros. Listo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Mara? ¿Ve la diapositiva? Sí, profe. Elmer, ¿qué más? Buenas noches. Bueno, muchachos, buenas noches. La clase del día de hoy vamos a tratar de ver algunos temas que son pequeños, son muy sencillos. Vamos a tratar de ir sacando esos temas poco a poco eh, para después abarcar los temas que son más complejos, dedicar toda una clase, digamos, a cada tema. ¿Sí? Entonces, la ley de hoy es la ley 1476. Esta ley habla sobre la responsabilidad que tenemos con los bienes que son asignados, los bienes que tenemos asignados, encargados, ¿sí? Por responsabilidad de nuestro cargo. Entonces, esta ley va a proteger única y exclusivamente a los bienes que son de propiedad del Ministerio de Defensa o que son de algunas empresas o instituciones que están vinculadas al Ministerio de Defensa, sea por una prestación de servicio, sea por un contrato, pero que dependa, digamos, administrativamente o monetariamente, que dependa del Ministerio de Defensa, ¿sí? Estas entidades que son adscritas y vinculadas son, por ejemplo, algunos hoteles, como el Hotel Tequendama. Él pertenece, digamos, está vinculado al Ministerio de Defensa. Indumil está vinculado. Hay una aerolínea, no me acuerdo ahorita el nombre, digamos, hay una empresa de vuelos, digamos, aérea, que está vinculada, Satena, está vinculada al Ministerio de Defensa también por un contrato. Entonces, esos bienes, pero que pertenezcan administrativamente o que se hayan comprado con recursos del Ministerio de Defensa, los va a proteger esta ley. ¿Qué se busca? Que no, digamos, se hizo un gasto en estos elementos y necesitamos protegerlos. ¿Para qué? Para que si algún funcionario por negligencia, si algún funcionario porque no supo realizar su trabajo, dañó o por descuido dañó algún elemento de esto o lo perdió, pues podamos hacerle digamos, un acto administrativo y podamos cobrarle ese bien. ¿A quién se le aplica? A quien pierda o dañe un elemento, volvemos y decimos que tiene que estar vinculado es al Ministerio de Defensa. ¿Sí me ven bien? ¿Me escuchan bien? Sí, Freddy. Sí. Bueno, entidades escritas por prestación de servicio, como lo decía, por ejemplo, Satena tiene una vinculación por servicios con Ministerio de Defensa. Entonces, los bienes que se hayan comprado del Ministerio de Defensa, que los tenga Satena, van a ser protegidos por esta ley. ¿Sí? Todos esos elementos de la fuerza pública, y son lo de la Fuerza Aérea, lo de la Marina, Armada y la Policía Nacional, todos esos bienes sí son, digamos, comprados o son adquiridos y quedan a responsabilidad del Ministerio de Defensa. Por eso todos estos bienes van a ser protegidos con esta ley. También puede ser unos bienes que fueron comprados, digamos, con recursos de la administración pública, digamos, de una alcaldía, de la gobernación, pero fueron entregados, digamos, en comodato o fueron entregados a la Policía Nacional o al Ejército, a alguna fuerza,
y ya hace parte dentro del, digamos, dentro del inventario de esta institución. Esos bienes también van a ser protegidos, ¿sí? Porque aun cuando no se fueron comprados, digamos, con directamente recursos del Ministerio de Defensa, ya hacen parte del Ministerio de Defensa porque fueron entregados a, digamos, a una institución, ¿no? Aquellos que presten servicio militar en ejercicio de la policía, bueno, estas son las personas que van a responder por estos bienes. Entonces, todo el que cumpla servicios dentro de alguna, digamos, institución, que sea la fuerza pública, o que preste servicios a una empresa que esté vinculada a esa institución. Por ejemplo, un computador que sea la Policía Nacional, pero cumpla sus funciones en, digamos, en sanidad de la policía, ¿sí? Pero sanidad, digamos, la está prestando una EPS que está vinculada o es una institución que está vinculada a la Policía Nacional que presta sus servicios. Ese computador pertenece directamente a la Policía Nacional y el funcionario que esté encargado de ese computador tiene que responder y tendría que responder administrativamente por esta ley, por la 1476. ¿Cómo podrían pagarlo? ¿Cómo se le podría cobrar a ese funcionario ese elemento? Entonces, hay dos formas de pago, que sería, uno, eh, monetariamente, se le descuenta de su sueldo, ¿cierto? Y hay otro pago que es muy conocido, digamos, comúnmente que se dice en especie, ¿sí? En especie no es que sea con cuerpo, ¿sí? En especie es que lo van a pagar con un elemento de las mismas características del que se dañó, ¿sí? O mejores características. Entonces puede ser más avanzado, lo que no puede ser es inferior, ¿cierto? No puede ser inferior en, digamos, en tecnología, no puede ser en características, en precios, tendría que ser el mismo elemento o a un elemento mejor, ¿sí? Serían las dos formas de pago, monetariamente y en especie. ¿Listo? ¿Quiénes van a responder? Pues todo el que tenga, digamos, un elemento asignado o que no lo tenga asignado, pero lo dañe, ¿cierto? Puede estar prestando servicio militar, puede ser un miembro activo de la fuerza, puede ser un, ¿cómo se llaman estos? El personal no uniformado, ¿sí? Son personas que no tienen un grado, que no están haciendo carrera militar o carrera policial, pero están prestando funciones a la institución y a ellos les paga directamente el Ministerio de Defensa. Entonces, esas personas también tendrían que responder administrativamente. Si yo por negligencia daño un elemento o por imprudencia daño un elemento, ahí me podrían abrir. Si perjudico a alguien, me podrían abrir el penal. Si tiene que ser con el servicio, me podrían abrir penal militar. Si, eh, digamos, si es por negligencia mía porque me paso, me abren el disciplinario y también me pueden abrir el administrativo. Todos son procesos autónomos que se pueden realizar. En el examen, ¿qué le van a preguntar? En el examen le van a preguntar cuáles son los elementos. Le van a poner una casuística y le van a poner a identificar si esos elementos. Por ejemplo, el Hotel Tequendama, esos elementos son del Ministerio de Defensa. Los elementos que están en los hoteles de bienestar social, esos elementos pertenecen al Ministerio de Defensa, esos elementos son protegidos por esta ley. ¿Qué le preguntan también? ¿Quién le respondería? Entonces, puede responder cualquier miembro activo, algún ciudadano que esté prestando servicio militar y alguna persona que tenga un contrato por prestación de servicios o que sea vinculado al Ministerio de Defensa por alguna empresa adscrita, ¿sí? El año pasado hicieron una pregunta de los fusiles. ¿Alguien se acuerda de la pregunta? Elmer, ¿se acuerda? Mm, Ávila. Estoy tirando cabeza, profe, pero nada, ¿vale?
De ¿No? acuerdo. ¿No se acuerda? Mire, decía así, que habían unos fusiles, ¿sí? Y estos fusiles fueron sacados del armerillo, de la bodega de armamento de la policía, porque un teniente que era el encargado de ese armerillo los sustrajo, ¿cierto? Lo sacó por la guardia con un patrullero, digamos, lo sacó con un patrullero que le ayudó. Este patrullero, para transportarlos, lo ayudó su esposa o su novia, que era una enfermera de sanidad de ahí del batallón, de ahí del comando, digamos, ¿cierto? Y lo llevaron y lo llevaron a una tienda cercana de una señora. Entonces decían que administrativamente, ¿quién iba a responder? Penalmente todos, porque todos, eso es un delito. Pero me preguntaron fue administrativamente, o sea, ¿a quién se le podían cobrar? ¿Cierto? Y Al sargento. había una respuesta que me decía, al teniente solamente. Otra que me decía, al teniente y al patrullero. Otra que me decía, al teniente, al patrullero y a la enfermera, ¿cierto? Y había otra que me decía, todos menos, menos la señora de la tienda, ya que ella no está vinculada al Ministerio de Defensa. Y esa era la respuesta era esa. Todos van a responder administrativamente o todos van a pagar esos bienes, entre todos. Pero la señora no tendrían cómo cobrarle porque ya no pertenece al Ministerio de Defensa. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Entonces, mire que el examen sí pregunta mucho a quién se le puede cobrar o quién es el que puede cometer el delito o la ley abarca a quién es que puede, digamos, disciplinar esa ley. ¿Y cuáles elementos? Entonces, los elementos, volvemos a decir que son bienes que sean del Ministerio de Defensa o que sea de una empresa o una institución que esté vinculada, ya sea escrita o vinculada por prestación de servicios o alguna contratación. ¿Listo? ¿A quiénes se le va a poder cobrar? A miembros activos de cualquier grado, a personal que está prestando servicio, al personal no uniformado también y al personal que pertenezca a estas empresas o instituciones que son adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa. ¿Listo? Eso es pregunta del examen. Aquí ya está, digamos, lo sacamos así como resumido, pero eso es pregunta del examen. Bueno, entonces acá lo que le decía, eh, va a poder ser pago monetariamente y también en especie, pero hay unos elementos que no se pueden pagar en especie, digamos, que son que las armas de fuego. Estas armas las entrega o son importadas o las entrega Indumil, ¿cierto? La fábrica Indumil. Estas armas no pueden ser reemplazadas. Yo no puedo sacar una pistola y colocar otra pistola de otro serial. No puede ser. Porque hay un artículo en la Constitución Política de Colombia que dice que el monopolio de las armas de fuego es del Estado. O sea, el único que puede comprar, importar, exportar, cargar, mover, transportar, comprar, vender armas en el país es el Estado, o sea, es el gobierno, a través de una institución que le dan que es Indumil, ¿cierto? Entonces, no podría reemplazarse un arma, no podría, digamos, darse en especie. ¿No la pueden descontar monetariamente? Sí. Eso tiene un valor. Un ejemplo, una pistola cuesta 7 millones de pesos cuando se compró en el contrato. Entonces, van a tomar el acta del contrato de la compra y nos van a descontar el valor de esa arma. Algunas veces se puede alegar que el arma ya tiene 5 años, 4 años de uso, entonces se puede disminuir el valor. Sí lo pueden hacer, hay una tabla que... Y entonces dicen, bueno, ya no va a costar los 7 millones, le va a costar 4 millones, le va a costar 5. Pero siempre el valor va a ser más arriba del valor, digamos, comercial, porque tiene que haber un movimiento administrativo, un cobro, entonces todo eso tiene que recuperarse, ¿cierto? Entonces, bueno, cuando hablamos en especie, ya lo dijimos, en especie es que yo voy a poder reponer, digamos que se me perdió el dispositivo PDA, ¿cierto? Tiene un valor de 1 millón de pesos. Yo puedo comprar un celular del mismo valor, con las mismas características, igual, y entregarlo
digamos, en reemplazo del que se extravió, o el que se perdió, o el que se dañó. Bueno, entonces eso también va a ser, digamos, pregunta. Vamos a responder por elementos que se extravían, se pierden, nos lo roban, ¿cierto? Y elementos que nosotros dañamos, que se nos dañan. Pero van a haber unas excepciones, la vemos un poquito más adelante. Mírala aquí. Bueno, entonces dice que los daños, bueno, responsabilidad por orden contraria al derecho. Los daños o pérdidas que resulten de orden contraria al derecho acarrearán igual responsabilidad administrativa para quien lo impartió. Entonces, un ejemplo, el teniente le dice que maneje la camioneta, digamos. Tome la camioneta y maneje. Usted le dice, pero es que yo no tengo licencia, yo no sé manejar camioneta. Él le dice, no importa, cumpla la orden, ¿cierto? Entonces, usted toma la camioneta y la maneja, la conduce. Pero resulta que como no sabe manejar, la estrella, la daña o le daña la caja, ¿cierto? Entonces, usted va a decir, cuando lo llamen allá, venga, pero se dañó la camioneta en sus manos, ¿qué fue lo que sucedió? Usted va a decir, no, pero fue orden de mi teniente que pague él. Resulta que no. Va a pagar usted porque usted fue el que la dañó. Pero le van a cobrar también al teniente porque él dio la orden. Y los dos van a pagar conjuntamente. ¿Sí? Pero también no sería una orden ilógica. Sí, también, claro. Sería una orden ilógica porque si usted no sabe y usted no tiene cómo los medios, no tendría que cumplirla. Pero usted la cumplió por cumplirle. Y entonces ahí responden los dos. Y sobre todo usted es el primero que van a llamar. Y le van a decir, pero ¿usted por qué lo hizo? Si no tenía que cumplir esa orden. Porque en realidad no habría cómo impartir esa orden, ¿cierto? Pero van a responder los dos. O digamos que hay un computador y están dos compañeros usando ese computador y se daña. Entonces dice, no, se dañó en sus manos. ¿Paga usted? No, pagan conjuntamente, el que lo tiene asignado y el que se le dañó en las manos. Ambos van a pagar. Aquellos que prestan servicio responden por daño o pérdida que ocurrió durante el servicio o antes de que se haya retirado. Entonces sabemos que la ley siempre va a cubrir a los que prestaron servicio militar por cosas que ocurrieron y que se reportaron cuando él estaba en servicio. Las investigaciones llevan 6 meses, 1 año, 2 años, digamos, para ser sancionadas, ¿cierto? Entonces, durante ese tiempo, pues la persona ya se retiró, ya cumplió su servicio militar y se retiró. Y dice, no, ya llórelo porque ya yo salí, digamos, de la policía, del ejército, ya no hay nada que hacer. Resulta que tiene que de todos modos que responder. Bueno, pero si a mí no me paga el Ministerio de Defensa, ¿cómo van a cobrar? Pues si usted no paga, va a quedar reportado igualito en las centrales de riesgo, va a quedar reportado y no va a tener ninguna vida crediticia, no va a tener vida comercial. Entonces también se le puede afectar, ¿cierto? Bueno, tanto quien tiene asignado el bien como quien se le dañó las manos, porque por ejemplo, yo tengo un computador y lo estoy utilizando, pero yo no lo tengo asignado y se me dañó en mis manos. Entonces, la persona que lo tiene asignado dice, no, yo hago la anotación de que lo tenía usted y paga usted. Resulta que al primero que van a llamar es a él, porque él lo tiene asignado. Él se va a descargar en mí, pero entonces vamos a entrar en la investigación los dos. Y a los dos nos pueden cobrar el elemento conjuntamente. Si él no demuestra que él no tuvo nada que ver y que en realidad fue negligencia mía o que en realidad él no estaba ni en el momento, eh, para que pueda pagar yo solo, tendría que pagar conjuntamente. Quien lo dañó como quien lo tiene asignado. Elemento de responsabilidad administrativa. Entonces, aquí vamos a mirar cómo es que van a estudiar el caso, cómo lo van a, digamos, a sancionar, cómo van a mirar si responde o no responde la persona. Entonces, primero van a mirar la conducta del destinatario. ¿Quién es el destinatario? El auxiliar, el soldado, el miembro activo o la persona que tiene asignado el bien, el que trabaja para el Ministerio de Defensa, digamos, ¿cierto? Él van a mirar la conducta que él hizo para verificar si
él procedió de buena manera o fue negligente, ¿cierto? O si fue por culpa de él que se puso en riesgo el bien. ¿Listo? Van a mirar, eso es el comportamiento del, digamos, del funcionario. Eso es lo que se va a verificar, el comportamiento del funcionario. Entonces, por eso yo le digo que aquí entra un poquito disciplinariamente. Porque si se comprueba que fue por negligencia, pues podría abarcar también una investigación disciplinaria por, digamos, el no cuidado de los elementos del servicio. ¿Sí? Podría ser una investigación también. Bueno, y van a verificar si fue por imprudencia, fue por impedicia, o sea, que no sabe manejar el bien, o fue porque él quiso realizar la acción, ¿cierto? Después, van a mirar, digamos, el daño antijurídico, o sea, ¿qué se afectó la policía? ¿Qué se afectó el ejército? ¿Qué se afectó el Ministerio de Defensa por el daño de ese elemento? Entonces, bueno, si era un computador que era muy necesario para el servicio, pues necesitamos que rápidamente lo reponga, ¿cierto? Entonces, y si fue porque usted quiso borrar una información, pues va a estar la investigación, digamos, disciplinaria, ¿cierto? El daño que se le ocasiona al servicio por la falta de ese elemento, ¿cierto? El perjuicio ocasionado al Estado, al no estar, digamos, al no estar en un deber jurídico soportado. Entonces, ¿qué es esto del deber jurídico soportado? Que yo no estaba cumpliendo mi trabajo o mi deber como debía ser, no estaba haciendo mis acciones, lo reglamentado en mi trabajo como debería ser, y por culpa de eso fue que se dañó el bien. Digamos, a mí nadie me mandó a que llevara la camioneta a cierto lugar, o yo no estaba haciendo nada que tenía que ver con el servicio en cierto lugar. Si me demuestran eso, puedo estar en problemas, ¿cierto? Y no hay un causal de ausencia de responsabilidad. ¿Qué es esto de los causales de ausencia de responsabilidad? Son unos elementos que vamos a verificar para que el funcionario no responda por ese daño del bien. Ya lo miramos aquí más adelante. Entonces, el tercer paso o la tercera cosa que van a verificar es si en realidad el bien se dañó, si en realidad el bien se perdió, si en realidad el bien no volvió a aparecer, si en realidad el bien no podemos arreglarlo, no pudo estar más en servicio, ¿cierto? Se concreta el riesgo o el peligro del resultado, se dañó ya el bien por completo. Entonces, vamos a comprobar eso. La conducta del resultado y no hay sospechosos. Aquí, ¿qué es? Pues que comprobamos que realmente fue la persona la que dañó el bien o que realmente la persona sí es culpable de que se haya dañado ese bien por, digamos, por negligencia de él o porque él no supo proceder, ¿cierto? Y pues el resultado total sería que quedó el bien dañado o se perdió, ¿cierto? Vamos a mirar aquí. Esperen. Vamos a mirar aquí. Aquí ustedes alcanzan a ver la pantalla, un PDF, ¿no? ¿Sí? ¿Quién me Sí, confirma? profe. ¿El Sí, PDF? ¿El PDF de la ley? Sí, señor. Sí, se ve, sí. Listo, listo. 1476. Listo. Entonces, esto es lo que estábamos hablando ahorita. El régimen de responsabilidad administrativa por pérdida o daño de bienes de propiedad al servicio del Ministerio de Defensa, sus entidades escritas o vinculadas de la fuerza pública. ¿A quién se les aplica? Entonces, mire, entidades escritas vinculadas a la fuerza pública, a quien presta servicio militar y también se le va a aplicar a los estudiantes de escuela de formación. Ellos también tendrían que responder administrativamente. Ellos disciplinariamente lo va a cobijar es el manual académico, pero administrativamente sí lo va a cobijar esta ley. Tienen que responder por todo lo que se le asigne o se les deje encargado por el momento de la actividad. ¿Listo? Se va a poder pagar en dinero o en especie. Vamos a mirar acá las exoneraciones de responsabilidad. Están aquí un poquito más adelante. Entonces, mire que estas exoneraciones de responsabilidad es algo que ya venimos hablando hace ratito. Por un caso de fuerza mayor o caso fortuito, ¿cierto? Volvemos a decir, ¿qué es fuerza mayor? Yo siempre lo pongo para hacer una semejanza
propongo que es la mano de Dios. ¿Por qué? Porque es algo que no puedo predecir, es algo que no puedo contener. Si yo sé qué va a suceder, no lo puedo contener. ¿Como qué? Un huracán, un terremoto, un sismo, ¿sí? Una avalancha. Eso no lo puedo contener. Es la mano de Dios, es la fuerza mayor. ¿Sí? Un caso fortuito, es la mano del hombre. Podría predecirse y podría controlarse. Si yo lo puedo predecir, lo puedo controlar, ¿cierto? Hay una pregunta que me salió una vez en un examen que me decía que nosotros vamos en apoyo, digamos, en una encarga, ¿sí? Vamos en apoyo a unos compañeros que están en combate. En el momento que vamos, apoyamos. Y en el momento que vamos a embarcarnos en el helicóptero, la guerrilla empieza a dispararnos, ¿cierto? Empieza a dispararnos. Como me estaban disparando, yo, digamos, por rapidez me tomé el helicóptero y se me cayó una pistola, digamos, se me cayó la pistola, ¿cierto? Entonces me decía, este caso está tipificado en una exoneración de responsabilidad. ¿Cuál de ellas es? Y me colocaban el daño, el hecho de un tercero, ¿cierto? Me colocaban deterioro natural, me colocaban fuerza mayor y caso fortuito. Ah, no, no me colocaban el hecho de un tercero, me colocaban deterioro natural, fuerza mayor y caso fortuito, me ponían. Y ahí entra uno a pensar, bueno, fuerza mayor no es, porque no es algo de Dios, digamos, ¿cierto? No es un terremoto, no es una avalancha, ¿cierto? El deterioro natural no es tampoco, porque el bien se me cayó, se me extravió, se me perdió, ¿cierto? Entonces, aquí sería el caso fortuito. Entonces uno diría, ¿pero por qué? Es algo que yo no puedo predecir, yo no podía saber que en ese momento me iba a disparar la guerrilla, ¿cierto? Y si yo hubiera sabido que en ese momento me iba a atacar la guerrilla, yo hubiera podido agarrar mi armamento o de alguna forma o me hubiera subido antes, ¿cierto? Entonces sí se podía evitar. Entonces es un caso fortuito, ¿cierto? Bueno, si le ponen el hecho de un tercero, tampoco sería y confunde más todavía, porque uno dice, pero es que la culpa no es mía, la culpa es de un tercero, la guerrilla fue la que me atacó. Resulta que cuando es el hecho de un tercero es porque se dañan las manos de él y este se le perdió en sus manos. Por culpa de él, pero se le perdió fue en sus manos. Entonces no sería por el hecho de un tercero, ¿cierto? Bueno, vamos a explicarlo. El hecho de un tercero, por una sonada, un disturbio, un terrorismo, sí, pero el bien lo dañaron ellos. Por ejemplo, el CAI, ahorita que estábamos en disturbios, el CAI, digamos, unas personas lo agarraron y lo golpearon, lo dañaron completamente, ¿cierto? No le podrían cobrar ese CAI al funcionario que estaba de turno. ¿Por qué? Porque se dañó en las manos de los ciudadanos. Fue el hecho de un tercero. Es una exoneración de responsabilidad. ¿Cierto? Entonces, ahora vendríamos a la otra exoneración de responsabilidad, que es el hecho, el deterioro natural, uso normal y legítimo del bien. Un ejemplo, hay una pistola que, digamos, por ejemplo, bueno, las pistolas que vienen hasta el 2022, ¿cierto? Esa pistola dice que tiene una vida útil de 10.000 disparos y un tiempo determinado de 5 años, ¿cierto? Resulta que la pistola ya tiene 20 años de servicio y ella está estipulada para 5 años, ¿cierto? Y se le daña en sus manos, se la vendrían a cobrar. Y usted puede decir, no, venga, pero es que esta pistola tenía 5 años de uso y ya lleva 20. Entonces, acá hay una exoneración de responsabilidad. ¿Por qué motivo? Porque ya no debe estar, el uso normal de esa arma ya se cumplió. Entonces, ya no tendría por qué responder, ¿cierto? Esto es muy importante saberlo. Había una pregunta también en el examen. ¿Quién está aquí? ¿Ávila está todavía ahí? No sé. Diga, profe. Bueno, ahí había una pregunta. ¿Se acuerda? Había una pregunta de unos fusiles también. Decía, habían unos fusiles que su vida útil eran de 10 años, pero estos fusiles ya tenían 15 años, ¿cierto? Se encontraban para destrucción, pero se necesitó salir a una operación de emergencia
por lo cual se tomaron estos fusiles y se entregaron al personal que iba a realizar la operación. Resulta que en esa operación se dañaron 10 fusiles y decían que a quién se le podría hacer el cobro o quién respondería administrativamente por el daño de esos elementos. Y decía uno, por el armerillo que los entregó. Otro decía, por el comandante jefe de la operación. Otro, por el comandante de la Policía Nacional. Y otro decía, no hay responsabilidad administrativa, ya que está en una causal de exoneración de responsabilidad. Armerillo no. Mire que ellos tenían 10 años de vida útil, pero ya llevaban 15 y estaban para destrucción. Y los entregaron. Entonces, en realidad los entregaron porque eran, o sea, necesidades. No había más. Los entregaron. Profe, repita la D. La D. Repítala. No habría responsabilidad ya que está en un causal de exoneración de responsabilidad. Ahí pega como la D. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque el armerillo no le dieron una orden y la entregó. Y pues, listo, tengo que entregarla. El comandante de la Policía Nacional, no, porque esos son elementos que están para 10 años y ya tienen que darle de baja. Antes, lo contrario ahí fue entregarlos. Ya tenían que ir a destruirlos. El comandante de la operación, si a él le entregaron eso, pues con eso trabaja él, tampoco es un problema de él, aunque él tendría que avisar que no podía ir a una operación con elementos que ya estaban, digamos, habían cumplido el uso normal, ¿cierto? De ese bien. Entonces, ahí no habría responsabilidad de nada, porque hay una exoneración, una causal de exoneración de responsabilidad, que es el deterioro natural, uso normal y legítimo del bien. Ya se cumplió su vida útil. Ya ahí decía que tenían vida útil de 10 años, ya llevaban 15 años, ya se habían cumplido hace rato, ¿cierto? Ya no habría por qué responder. Esos elementos, antes tendrían que haber hecho ya la destrucción de esos elementos, no tenían que haberlos entregado. Bueno, aquí viene la responsabilidad conjunta, que fue lo que hablamos hace un momentico. Si el daño o la pérdida son producto por dos o más destinatarios, responderán conjuntamente. Entonces, lo que yo le decía, no, que es que yo lo tengo asignado, entonces, pues yo no lo dañé, lo dañó es mi compañero, él lo paga. Tienen que demostrarlo, y si no puede demostrarlo, tanto él como usted que lo tiene asignado, responden conjuntamente. ¿Pero cómo? Pues si el bien cuesta 1.000.000 de pesos, le van a cobrar de su sueldo 500 y al compañero le van a cobrar 500. Además de la investigación disciplinaria, y no podrán concursar, no podrán, ustedes ya saben qué sucede con la... Y será para los dos. A los dos le abren investigación disciplinaria, a los dos le abren administrativa. Hacen una sola investigación, ¿no? Pero a los dos salen sancionados. Entonces, quien ordene y quien cumpla la orden responderán. O los dos que dañaron el elemento, ¿cierto? O quien dañó el elemento y quien lo tiene asignado, pero no lo entregó o no, digamos, no cuidó bien de ese elemento. Responden conjuntamente. ¿Listo? Responde quien tiene asignado el bien y quien dañó o perdió en caso de prestarlo. Mire que es muy delicado, aunque los elementos no son suyos, porque son del Ministerio de Defensa, están asignados a una institución que puede ser el Ejército o la Policía. No son suyos, tienen que prestarlos, pero tiene que dejar los soportes de que los prestó y en qué condición los prestó. ¿Listo? La caducidad y la prescripción. Esto lo preguntan mucho en todas las leyes. No sé si en la otra ley lo miramos. La caducidad y la prescripción. ¿Qué es caducidad? Cuando yo compro un yogur, ¿sí? Y el yogur dice que vence el 20 de marzo, digamos. Ya después, el 21 de marzo, él caducó, él venció, se dañó, ¿cierto? Entonces, lo mismo sucede con las investigaciones disciplinarias, con las investigaciones administrativas. Ellos tienen un tiempo en el que, si ya no me investigaron, perdedores, digámoslo así. Estoy hablando en palabras, digamos, coloquiales para que, digamos, comprendamos más fácilmente. Entonces, si en 5 años, entonces la caducidad es, pasados 5 años, no han hecho auto de apertura a la investigación. Me pasaron 5 años que se dañó cualquier elemento, se dañó.
y pasaron 5 años y yo estaba ahí calladito y se cumplieron 5 años, digamos, ya, y no me pudieron abrir investigación, ya caducó esa investigación. Ya tiene una caducidad. Profe, Señor, eso es parecido cuando una persona fue capturado, tuvo una orden judicial, pasaron 3, 4 años y prescribe. sí, sí, pero bueno, la prescripción es diferente Ya, porque en la prescripción hay un documento. En la prescripción hay un documento. En la caducidad no hay ningún documento. O sea, quedó santo niño. No se le hizo nada. Esa es la diferencia. Entonces, digamos, usted cometió, digamos, en disciplina, usted cometió una falta disciplinaria. Los hechos fueron, digamos, el 1 de enero del 2005. El 1 de enero del 2010, si no han abierto una investigación por ese caso, usted queda. Si lo abren el 2 de enero del 2010, ya se cumplieron los 5 años. 5 años más un día, ya se cumplieron. Ya no me pueden abrir investigación. ¿Cierto? Entonces, esa es la caducidad. 5 años sin que me abran investigación. La caducidad. La prescripción. 5 años, se me dañó un bien. Digamos, se dañó un computador. Se dañó. Se dañó el 1 de enero del 2005. ¿Cierto? Me abrieron investigación el 1 de enero. Digamos, el 1 de enero del 2005 me abrieron investigación. Pero llegamos al 1 de enero del 2010 y no me han sancionado por esa investigación. Pues resulta que prescribe. ¿Qué es prescribe? Prescribe. O sea, la escritura que me habían hecho a mí, la acta de apertura, antes de que me abrieran. Quedo como si no me hubieran abierto apertura. Prescribe. O sea, antes de escribirse ese auto, quedó igual como estaba. O sea, sin novedad, digamos, sin problema administrativo o disciplinario. Prescripción, antes de la inscripción de la autoapertura. Y caducidad es que nunca me abrieron el autoapertura. ¿Sí? Grábese en esto. Pero esto no lo preguntan así. A usted no le van a preguntar, ¿qué es caducidad? ¿Qué es prescripción? No. Usted lo van a decir de esta forma. Digamos, el soldado Juan cometió una falta disciplinaria el 1 de enero del 2005, se lo preguntan así, 1 de enero del 2005, por lo cual transcurrió o por lo cual se llegó al año 2010 en mayo, el 20 de mayo del 2010, y se le hizo apertura de una investigación disciplinaria. Entonces le dicen, el soldado responderá por esta investigación o está mal el procedimiento, ¿por qué? Entonces le pueden decir, porque ya transcurrió el tiempo que tenían para hacer autoapertura, ¿sí? O le pueden dar también una respuesta que puede decir, porque, digamos, la investigación ya tuvo caducidad. Pero usted no le pregunta qué es la caducidad. Le miran a ver si usted sabe qué es, cuánto tiempo es, si usted va a contar los años. Tiene que contar los años para verificar. Si me dicen que, digamos, la falta fue en el 2005 y me dicen que la abrieron en el 2009, han pasado 4 años, sí la pueden abrir todavía. Se tiene que contar cuántos años han pasado. Listo, estamos aquí. Entonces, el examen no va a ser, digamos, tan claro, no va a ser tan simple, no va a ser, porque ¿qué es lo que buscan? Rajar gente. Entonces lo van a tratar de complicar con fechas. Es más, me pueden decir que el 1 de enero del 2005 cometió la falta o se dañó el bien y el 2 de enero del 2010 o el 3 de enero del 2010 se abrió la investigación. Resulta que no podría porque ya se pasaron 2 días o un día y ya son 5 años completicos. 5 años completicos. Ya si se cumplió los 5 años, ya caducó. Si se cumplieron los 5 años desde que se abrió la investigación y no sancionaron, pues ya prescribió. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. El examen juega con las fechas. Cuenten. Lo mismo que sucedía con la 1098, que decíamos las horas.
Ellos no le van a decir, trabajó 6 horas, no. Le van a dar los horarios y se tiene que contar cuántas horas. Cuenten las horas. Aquí van a contar los años. Entonces le van a dar una fecha. A partir de esa fecha, usted va a verificar si ya pasaron los 5 años para la caducidad y si pasaron los 5 años para la prescripción. ¿Qué es la caducidad? Pasaron 5 años y no me abrieron investigación. ¿Qué es la prescripción? Pasaron 5 años y la investigación que me habían abierto no me sancionaron por esa investigación. Duró abierta 5 años la investigación, pero nunca me hicieron nada. Entonces prescribió. ¿Listo? Eso como tal es lo que preguntan en el examen de esta ley. Esta ley tiene como 15 hojitas nomás, ¿sí? Pero en realidad lo que es sustancial es esto. ¿A quiénes va a investigar? ¿Cierto? ¿Qué es lo que va a investigar? Entonces va a investigar el daño o la pérdida de bienes que estén asignados al Ministerio de Defensa Nacional, ¿cierto? ¿A quién se le va a aplicar? A todo funcionario que tenga asignado el bien o que pertenezca a alguna institución de la fuerza pública, que pertenezca a alguna institución o empresa que esté vinculada o adscrita a prestación de servicios del Ministerio de Defensa, ¿cierto? A mí me salió una vez una pregunta, pero era en un simulacro, un ensayo, y me salía la imprenta nacional. Yo decía, pero la imprenta nacional, eso es plata, dinero del Estado, eso tiene que ver, y me quedé pensando un poco. Resulta que la imprenta nacional no, eso pertenece al Ministerio de Hacienda, no al Ministerio de Defensa Nacional. Entonces, los que pertenecen al Ministerio de Defensa Nacional son las Fuerzas Armadas, la Policía, todos los hoteles o los que tengan que ver con bienestar social, los clubes de bienestar social, Indumil, Hotel Tequendama y Satena. Estos son digamos, las entidades que están vinculadas. ¿Cuál es otro? Sanidad o, digamos, los consultorios que prestan servicios para el Ministerio de Defensa. Puede ser una empresa privada que preste sus servicios de salud. Pero esas personas que están vinculadas y tienen contrato con el Ministerio de Defensa responden por esta ley. ¿Quiénes no responden? Las personas civiles normales que no tengan que ver con el Ministerio de Defensa. Ellos no responden administrativamente por esta ley. Responderán penalmente, responderán por fuera, pero ante esta ley no responden administrativamente. ¿Listo? ¿Qué preguntan? Lo de la responsabilidad conjunta y la orden contraria. Lo preguntan, que si el teniente fue el que dio la orden y la cumplió el otro, ¿quién responde? Responden los dos, ¿cierto? Esto sí lo preguntan. Este cuadrito no lo preguntan, pero hay que tenerlo presente para saber determinar los casos, ¿sí? Entonces, esto es lo que se van a, digamos, lo que van a verificar para cobrar el bien. Si el funcionario se actuó cortamente, si se hizo un daño al servicio o a la institución y la pérdida o el daño completo del bien, ¿cierto? Aquí en la segunda, miren, la segunda que ocasionó un daño a la institución, digamos, si usted dañó un celular, pero usted respondió con el mismo celular en el tiempo que es y no perjudicó el servicio y se lo recibieron, aquí vendría usted a ayudarse un poco, ¿sí? Y entonces no pasaría, digamos, al tercer paso, digamos, y no habría, digamos, una responsabilidad como tal que se le haga un cobro, porque ya lo pagó en especie, y aquí podría arreglar lo disciplinario. Arregla lo administrativo aquí, ya no habría ocasión para lo disciplinario. Es una forma de arreglar los casos. Usted daña un bien de la institución, trate, si se puede reponer, trate de reponerlo en el menor tiempo posible, ¿sí? Pero ¿cuáles son los bienes? Acá, esto también es pregunta. ¿Cuáles son los bienes que no se pueden reponer en especie? ¿Quién me dice? ¿Quién? Las armas. Las armas, profe. Muy bien, las armas de Son fuego las no se pueden. reponer, sino que se deben dar la misma. No, las armas de fuego toca esperar a que le hagan el cobro y le van a quitar el valor de su sueldo, le van a quitar el valor que está estipulado en la compra del arma. Si usted se defiende, Ok.
si usted se defiende, puede decirnos que ya lleva 5 años, ya lleva 4 años, y si todavía tiene vida útil, pues se la van a cobrar, pero la van a cobrar menos. Entonces, también es bueno eso, decir, no, pues yo no tengo que pagarla completa, si cuesta 7 millones, ya lleva 7 años 4 años de uso, digamos, y va a 5, pues tendría que pagar, digamos, la mitad o la tercera parte. Y esto sí lo preguntan, pero no lo preguntan así como está acá, sino lo hacen en una casuística y tiene que identificarlo, que la exoneración es de responsabilidad. Entonces, la fuerza mayor, el caso fortuito, el hecho de un tercero y el deterioro natural o uso normal del bien. Entonces, este lo preguntan mucho, el deterioro natural. ¿Con qué? Con el tiempo. Con el tiempo. Entonces, una arma que estaba estipulada para 5 años de uso y llevaba 10, ¿cierto? Entonces, con el tiempo nos van a poner a ver si sí ya se cumplió el tiempo de la vida útil o no, ¿cierto? Bueno, la responsabilidad conjunta también la preguntan, la caducidad y la prescripción, la preguntan, la caducidad y la prescripción. Entonces, no la van a preguntar qué es caducidad o qué es prescripción. Lo que van a hacer es en tiempo nos van a decir, se le abrió una investigación en el 2007 y siendo el 2012, digamos, no se ha sancionado, por lo cual, entonces, eso es prescripción, porque si se abrió. Cometió una falta o dañó un bien en el año 2000 y siendo el año 2006 abrieron investigación. No, ya no se puede abrir. ¿Por qué motivo no se puede abrir? Porque ya hay una caducidad. Entonces está mal, no se pudo abrir. Después de que pasen los 5 años, ni que quieran abrirla, ya no pueden abrirla. Ya pasaron los 5 años, ya perdieron. ¿Qué pasaron 4 años, 11 meses? Sí la pueden abrir. Tienen que cumplir los 5 años. El día que cumplan los 5 años, al otro día ya descanse, porque ya no la pueden abrir. ¿No? Entonces, esas son las cosas básicas de esta ley que van a preguntar en el examen. Son las cosas básicas que uno debe saber para defenderse en un proceso cuando dañe un elemento o se le pierda un elemento. Es muy importante. Cualquiera de estas cosas se puede alegar y puede salir exonerado. Entonces, ahora esa ley es muy cortica, entonces vamos a ver los estados de excepción, que es de la Constitución, para aprovechar el tiempo, porque la clásica es muy cortica. Esa ley es muy... Profe, una pregunta. Sí, señor. Bueno, primero que todo, buenas noches. Tengo una duda. Es que sí salió el tema que se ha dicho, sino que en el momento no puede contestar. Sí, sí. Por ejemplo, en el caso de armamento, y que te implica, digamos, el encargado de allá en Dumil, militares, y haya una persona que trabaja, digamos, en el batallón, pero no uniformada, y Bien. quien guarda las armas en la casa es también una persona no uniformada, pero también trabaja allá. Hay que Sí. se le podría investigar. Sí, O sea, ahí responden todos, pero esa pregunta que salió en el examen, había una pequeñita cosita. Mire, el teniente sí se podía investigar. El soldado que lo ayudó o el personal, el otro que lo ayudó, también se puede investigar porque trabaja ahí. ¿Listo? La enfermera que trabajaba en sanidad decía que tenía un contrato de prestación de servicios a sanidad, digamos, del Ministerio de Defensa, también porque es una entidad adscrita o vinculada. Entonces también se puede investigar. Pero todos esos elementos los guardaron en la casa de una persona que era civil, que no trabajaba nada, tenía una venta de uniformes a una cuadra del batallón, ¿cierto? Esa persona sería la única persona que administrativamente no le van a cobrar, pero sí le van a, o sea, la investigación penal sí la hay para ella, la investigación penal, pero administrativamente no, a ella no le van a poder cobrar los elementos. Entonces los elementos se los cobran a los demás y a ella no le cobran los elementos, digamos, administrativamente, no le abren administrativo. ¿Por qué? Porque ella no pertenece a ninguna entidad o a ninguna empresa vinculada o adscrita al Ministerio de Defensa. La enfermera sí, porque ahí lo decía, la enfermera trabajaba en sanidad y era vinculada al Ministerio de Defensa. O sea, ella sí estaba. El soldado que lo ayudó o, digamos, un personal no uniformado que trabajaba ahí, también porque él pertenece al Ministerio de Defensa, está respondiendo, ¿cierto? Y el teniente que era el del Armerillo o el del Mumil, pues también responde, también porque también es una entidad vinculada, o él era el Armerillo del batallón,
pues también responden. Todos los que son fuerza pública van a responder. Todos los que son empresas vinculadas al Ministerio de Defensa van a responder. Todo el personal ese civil que pertenece a las instituciones, ¿sí? También, porque les paga es Ministerio de Defensa. Es más, las investigaciones que le hacen a ellos o las quejas que le hacen contra ellos pueden ir van al Ministerio de Defensa, y si es algo más disciplinario, lo puede ir a Procuraduría, pero siempre las quejas van al Ministerio de Defensa, porque ellos pertenecen o trabajan directamente para el Ministerio de Defensa. ¿Sí? Esa pregunta. Es lo otro, como para Sí. sumarle. Con el tema de lo que son empleadas de servicio, bueno, domésticas que trabajan en las unidades militares, pues yo que no sé si responsabilidad haya en ese sentido, no. No, Digamos, no, trabajan en la entidad. no porque Posiblemente puede salir algo así. sí, sí puede salir, pero ella no, porque tendría que especificar que ellas tienen un contrato con la entidad o que tienen un contrato con el Ministerio de Defensa, porque ellas no pertenecen a la institución. Ellas se le está pagando por un servicio, pero no están vinculadas al Ministerio de Defensa. En realidad ellas no vendrían a responder administrativamente. Ellas no. Listo, muchas gracias. Listo. Bueno, eso como tal esa ley es muy cortica, eso es lo que preguntan, la caducidad, la prescripción, quiénes responden, a quiénes se puede investigar, cómo se puede cobrar. Entonces sabemos que puede cobrar monetariamente, ¿sí? Descontando de los sueldos, o por especie. ¿Especie qué es? Porque que decía, puedo responder con un elemento de las mismas características o características superiores, ¿sí? Van a preguntar esto, las exoneraciones de responsabilidad, fuerza mayor, caso fortuito, el hecho de un tercero, el deterioro natural o el uso normal y legítimo del bien. Eso lo van a preguntar. Eso como tal, eso es lo que preguntan en esa ley. Esa ley son 15 hojitas, pero en realidad ese es el resumen. Digamos. Vamos a ver esto que no lo habíamos visto. Habíamos visto... bueno, hay otra pregunta sobre lo otro. Antes de pasar, sí. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más? Tenemos que tener presente esto, la responsabilidad conjunta, y la prescripción y la caducidad. ¿Tienen claro qué es caducidad y qué es prescripción? Pues caducidad, pasan 5 años sin que me investiguen, sin que me abran una investigación. Prescripción, pasaron 5 años desde que me abrieron la investigación, pero resulta que no me sancionaron, no me sentenciaron, digamos, no me hicieron nada, no me cobraron. Ya prescribe. ¿Listo? Eso sí lo preguntan. Bueno, vamos a pasar a los estados de excepción, porque nosotros vimos los mecanismos de participación, mecanismos de protección, pero nunca hemos visto los estados de excepción. Estados de excepción son 3. Estos estados de excepción los preguntan en el examen. Siempre sale una pregunta de este tema. Siempre sale un... Vamos, espera, lo transformo un poquito más pequeño. Para que me salga completo. Ahí. ¿Listo? Entonces, vamos a saber que hay 3 estados de excepción, que son guerra exterior, conmoción interior, emergencia económica, social o económica. ¿Qué son los estados de excepción? Es una facultad que le da la Constitución, que le da la norma a el presidente de la República para declarar, digamos, una emergencia o declarar que hay un problema que se salió de las manos y que no se puede controlar con la fuerza pública disponible, ¿cierto? En sí, eso es el contexto de lo que es un estado de excepción. Entonces el presidente dijo, ya no puedo controlar esto con la policía y las fuerzas armadas que tengo, entonces vamos a declarar digamos, este estado de excepción para requerir más apoyo. ¿Listo? De eso es lo que trata. Entonces, ¿qué es la guerra exterior? La guerra exterior, hay 2 formas de poder declarar el estado de excepción de guerra exterior. La guerra exterior es combatir con otro país, ¿cierto? Cuando hablamos de otro país, sabemos, como lo había dicho yo en la primera clase, que creo que fue estructura del Estado, que el país es lo que comprende internamente todo lo que es el Estado, que es el territorio, la población y el gobierno, ¿cierto? Bueno,
Entonces, un país va a enfrentarse a otro país. Esa es la guerra exterior, ¿cierto? Van a haber dos formas de declarar esta guerra. Uno, porque me atacan, ¿cierto? Porque me atacan. Otro, porque yo quiero declarar la guerra al otro país porque tengo unos motivos. Yo se la declaro o yo ataco al otro país. Esas son las dos formas de presentarse. Entonces, en la que yo quiero declararle la guerra al otro país, va a ser el presidente con la firma de todos sus ministros y la autorización del Congreso en pleno. Va a necesitar eso, digamos, esos puntos para poder declarar la guerra a otro país. Entonces, cuando se declara la guerra a otro país es porque el tema se ha verificado muy bien, es porque el tema se ha estudiado, es porque, digamos, casi la mayoría del gobierno de ese país está de acuerdo. Si el presidente está de acuerdo, todos sus ministros están de acuerdo y el Congreso está de acuerdo que se declare una guerra, es porque hay un motivo fundado, ¿cierto? Un ejemplo ahorita lo que sucede con, aunque no nos metamos en ese tema, pero lo que sucede con Rusia y Ucrania. Rusia le declara la guerra a Ucrania porque tiene unos motivos fundados y ellos estudiaron el caso, dieron unas advertencias, hicieron un estudio y realizaron unos pasos preventivos para llegar hasta ese paso que es declarar la guerra. Lo mismo hace el Estado colombiano. El Estado colombiano primero, el presidente va a estudiar el caso, se lo va a presentar a sus ministros ¿cierto? Se le va a decir, Ministerio de Hacienda, ¿cómo estamos de platica para poder enfrentar una guerra? El Ministerio de Hacienda, ¿no? Ahora, Ministerio de Defensa, ¿cómo estamos de fuerza pública para poder declarar una guerra? ¿Cuántos hay ahí digamos, reservistas y cuántos personal retirado hay para poder llamarlo? ¿Listo? Le va a poder decir a otros ministerios, ¿cómo estamos? Mire, estos son mis motivos. ¿Le declaramos la guerra o no le declaramos la guerra? Entonces, un presidente no es el que declara la guerra, es todo un país, sino que lo hace la representación el presidente, ¿cierto? Porque el presidente solo no va a poder declarar la guerra. Esto tenemos que tenerlo claro. Él debe tener la firma de sus ministros y debe tener el visto bueno del Congreso para poder declarar una guerra. ¿Esto para qué? ¿Por qué sirve así de esa manera? Eso se llaman los contrapesos o los balances de poder del Estado. ¿Para qué? Para que las decisiones que se tomen en un país sean decisiones fundadas, sean decisiones estudiadas y no vaya a ser que el presidente esté jugando a la guerrita, ¿sí? Vaya a estar el presidente ay, venga, yo me voy a querer el emperador. No, entonces hay un contrapeso. Cuando se declara la guerra es porque hay un ¿sí? Bueno, digamos, este estado de guerra exterior se va a declarar por lo que dure la guerra, lo que dure la guerra. No va a tener un tiempo determinado. Pues si la guerra dura 1 año, 2 años, pues lo que dure la guerra. Pero sí él va a estar renovándolo cada vigencia. Sabe que los actos administrativos, los documentos se renuevan cuando termina vigencia. Digamos, duramos este año en guerra, declaración de guerra exterior, pues la vamos a renovar, ¿sí? Para actualizarla. Pero este estado lo vamos a declarar por todo lo que dure la guerra. ¿Listo? ¿En dónde se declara la guerra? Puede ser en todo el territorio nacional o en parte de él. Por ejemplo, digamos que la guerra la hagamos en la frontera de Cúcuta y vamos a llegar a un acuerdo que la guerra la vamos a tener solamente en la frontera. Se va a poder declarar el estado de guerra exterior y se va a focalizar toda la fuerza pública en ese lugar. Se va a poder declarar en una parte del estado. Pero también se puede hacer en todo el territorio. Pero vamos a enfrentarnos en guerra, digamos, con Venezuela. Vamos a declarar la guerra a toda Venezuela, a todo el territorio venezolano, y vamos a estar en guerra a todo el territorio colombiano, ¿sí? Entonces se puede hacer de esas dos maneras. Parte del estado, parte del territorio, o todo el territorio completo. Bueno, ahora, ¿qué sucede cuando me atacan? Cuando me atacan, el presidente puede tomar la determinación de defenderse sin, digamos, el apoyado o sin agotar los recursos del Congreso, ¿sí? Entonces, el presidente le dice, venga, ministro de Defensa, venga,
vamos a contraatacar rápidamente porque no podemos dejar que acaben con el país. Entonces, aquí la Constitución, aquí la norma le da una facultad al presidente para defenderse. Digamos, en el ejemplo de otra de Rusia y Ucrania. El presidente de Rusia tiene que estudiar muy bien el caso para poder declararla y tiene que tener el apoyado de todos para poder declarar la guerra. Pero en el caso de Ucrania, el presidente de Ucrania puede defenderse, o sea, está facultado. Claro que allá manejan otras normas, otras leyes, pero es un ejemplo, ¿sí? Él puede defenderse rápidamente, decir, bueno, trasládeme en ejército a la frontera, hágame esto, puede defenderse porque él el que tiene que vigilar, tiene que garantizar que los ciudadanos estén, digamos, se les pueda garantizar los fines esenciales del Estado, ¿sí? De vivir tranquilamente. Entonces, en ese caso, no habría, digamos, que me estén atacando. Yo digo, espere, es que tengo que reunir al Congreso y tengo que pedirle el apoyado de ellos, a ver si me puedo defender. No, acá la norma dice, presidente está facultado en ordenar, ¿sí? El presidente y el ministerio apoyados para reaccionar frente a una guerra. Está facultado. Bueno, acá para atacar el país sí necesita el Senado, sí necesita la autorización del Congreso, ¿listo? Va a haber unas cualidades de cada estado de excepción. No es que yo declaro estado de guerra exterior y yo puedo hacer lo que quiera. No. El derecho internacional humanitario en los conflictos que son exteriores va a cubrir en todo momento, va a cubrir el derecho internacional humanitario. ¿Qué es el derecho internacional humanitario? Son unos acuerdos, unos pactos, unas mediaciones que se hacen entre las partes. Entonces vamos a decir, bueno, no vamos a utilizar este tipo de armas. O venga, vamos a respetar la Cruz Roja, vamos a respetarnos los templos, las iglesias, vamos a respetar la población civil, ¿cierto? Vamos a respetar los heridos en combate, vamos a respetar la vida de los prisioneros de guerra, ¿cierto? Entonces, eso también se tiene que respetar en los estados de excepción. No es que yo declare un estado de excepción y hago lo que quiero, no, tengo que respetarlo. Y la norma me va a decir cuáles derechos yo puedo restringir. Nos acordamos que los derechos no son absolutos. O sea, usted no tiene el derecho absoluto completo del derecho en pleno. No. El derecho se puede restringir y lo puede restringir el Estado. ¿Por qué? Para que usted no abuse de sus derechos y transgreda o afecte al otro, ¿cierto? ¿Para qué? Para mantener el orden general de todo el Estado. Para eso se hace la restricción de derechos. Entonces, aquí le van a dar unas facultades. Cuando usted esté en guerra exterior, le autorizan, puede restringir el derecho a la libertad y el derecho a la libertad de reunión. O sea, usted puede decir, mientras hay guerra exterior, no se me reúnen en grupitos, no se me van a reunir. Y lo puede hacer porque está facultado por la norma. Va a decir el derecho a la propiedad. ¿Por qué? Porque usted va a poder decir, mire, esta casa que está ahí me sería útil para colocar unos cañones, para colocar unos misiles ahí para apuntar directamente al enemigo. Venga, señor, deme su casa. Y lo puede hacer. ¿Sí? Lo puede hacer en tiempo de guerra exterior, lo puede hacer. Lo está facultado por la norma. Después que pase la guerra, se dice que debería entregarle el bien. Pero siempre que han sucedido guerras, los territorios, las fincas, los terrenos, las casas, no vuelven a posesión de los antiguos dueños. Casi siempre quedan a disposición del Estado. Pero en la norma dice que debería entregarse. ¿Listo? Y se va a poder prohibir la circulación libremente en el territorio nacional. Eso es un derecho. La circulación, la libre locomoción, ¿cierto? Circular por todo el territorio nacional. Pero en estado de guerra el presidente puede decir, venga, no me van a poder pasar de un departamento a otro. Venga, no me van a poder salir de municipio. Es más, todos en su casa, no me salen a la calle. Lo puede hacer. Está facultado. ¿Listo? Ahora vamos a pasar al otro estado de excepción, que es la conmoción interior. ¿Qué es la conmoción interior? La conmoción interior es que el orden público se alteró. No es que sea guerra aquí interna, no. Se alteró por cualquier motivo, puede ser una protesta, pero ¿cuál es la cualidad de esta conmoción interior? Que el presidente y sus ministros no pudieron contener el hecho, no lo pudieron contener con Policía Nacional, con asistencia militar y con apoyo de todas las fuerzas. Entonces, digamos, no pudimos. Dejamos acuartelamiento a todos los policías, no los sacamos de permiso, no le dimos vacaciones y los tenemos a todos trabajando. No pudimos controlar.
pedimos, el presidente declaró asistencia militar, el ejército se vino, salió de los batallones, y apoyó. No pudimos controlar. La armada y la infantería también nos apoyó. No pudimos controlar, ¿cierto? Entonces, se va a poder declarar estado de conmoción interior. En Colombia creo que una sola vez se ha declarado conmoción interior, creo que la declaró Gaviria, que dio tiempo doble al ejército. Entonces, si usted trabajaba un mes, le contaba 2 meses para la pensión. Sí, era así. Una sola vez se declaró, digamos, pero se llamaba, ¿quién sabe cómo se llamó? Ávila, de pronto. No, bro. No. Bueno, él no declaró el estado de conmoción, él declaró, ay, se me escapa el nombre, algo como quieto, o sea, bueno, y fue algo muy similar a la conmoción. ¿Por qué? Porque había demasiadas bandas criminales, había tanta delincuencia, había tanto sicariato que estaban asesinando a todos los líderes, estaban asesinando a todas las personas que pertenecían a un grupo político y a todos los representantes presidenciales, a todos los estaban matando. Entonces, se declaró un tiempo, en ese tiempo también existían, digamos, el M-19, también habían bastante conflictos que atacaban directamente a las cabezas, no atacaban a los civiles o atacaban en el campo, sino atacaban directamente. Entonces se declaró un tiempo, ahorita si me acuerdo, se lo describo. Y en ese tiempo se dijo que la policía no podía controlar, el ejército no podía controlar, entonces es lo parecido a una conmoción interior. Entonces, aquí el presidente, con la firma de sus ministros, también tiene que tener una autorización del Senado para poder declarar la conmoción interior, ¿cierto? Alguien me decía una vez, bueno, ¿y el conflicto interno que vivimos no es conmoción interior? No, no, porque de una u otra forma la policía y el ejército pueden controlar o se vive una tranquilidad y las personas pueden trabajar y pueden desempeñarse, que sí hay muertes y hay todos los días enfrentamientos y eso, pero se puede controlar. Entonces no es una conmoción interior. Lo que pasó en la protesta, ¿fue conmoción interior? No. ¿Se pidió asistencia militar? Sí, llegamos hasta ese nivel, pero no se declaró una conmoción interior. ¿Por qué? Porque se pudo controlar. No era tampoco tan desbordado. Entonces se pudo controlar. ¿Cierto? Se puede declarar en todo el territorio o parte de él. Lo que pasó, digamos, la asistencia militar, lo que pasó en las protestas. Lo declararon, digamos, en el departamento del Valle del Cauca o en la ciudad solamente en Cali, ¿cierto? Lo pueden hacer así. Si las protestas o los desmanes están en una sola ciudad, lo pueden hacer, declararlo en una parte o lo pueden declarar en todo el territorio nacional. Entonces, aquí se dice cuándo se aplica. Se aplica cuando las autoridades institucionales no pueden controlar, no pueden atender, no pueden retener toda esa agresión que hay, ¿cierto? Y no pueden garantizarle los fines esenciales a las personas, que es la paz, la tranquilidad, la vida, los bienes, ¿cierto? Entonces, ahí se va a poder declarar el estado de conmoción interior. Esto también va a tener unos permisos. Mire que no es que yo declare conmoción interior y ya yo puedo hacer lo que quiera, no. También va a tener unos permisos de restringir unos derechos. ¿Qué derechos va a poder restringir? Libre locomoción, propiedad privada y libertad de reunión. Entonces, va a suceder, digamos, lo mismo. Va a poder decir, como hay tantos problemas, no me salgan de sus casas. Toque de queda. No me salgan de su casa. ¿Listo? La propiedad privada, ¿por qué? Porque usted colocó un vehículo, un camión atravesado, digamos, sí, obstaculizando la vía, ¿cierto? Esa es su propiedad privada, es suyo. Bueno, yo le puedo decir, venga, como usted lo puso ahí, se lo retiro y lo dejo, digamos, a disposición momentáneamente del Estado, mientras que se soluciona esto. Entonces, también se va a poder restringir esto. Y la libertad de reunión. Como hay problemas de desmanes, no me van a poder, digamos, reunir para realizar esas protestas o todos estos desmanes que están realizando. Ahora vamos a ir al tercer estado de excepción, que lo conocen muy bien. Lo conocen muy bien porque ya se declaró. ¿Por qué se declaró? Porque no pudimos controlar todas esas muertes que había, no pudimos controlar todas esas personas que resultaron enfermas. Es más, muchos compañeros de nosotros murieron por esta condición y no pudimos controlar que no murieran. Entonces se declaró emergencia
social y ecológica. Ah, bueno, espere, me faltó una cosita en el estado de conmoción, que fue el tiempo, ¿cierto? No va a poder durar más de 90 días, o sea, se lo van a dar por 90 días, pero se lo pueden renovar 3 veces, o sea que lo pueden dar por 270 días, no lo pueden superar en el año ese. Al otro año podrían volver a sacar otros decretos, digamos, de conmoción interior, pero en ese año no pueden pasarse 270 días. Puede hacer, le dan el permiso de 90 días, lo puede prorrogar, o puede pasar a otros 90 días él, pero para realizar el tercero, tiene que volver a convocar al Congreso para que le den ese visto bueno de volver a dar esos 90 días, aquí en la Convención Interior. ¿Listo? Ahora viene la emergencia económica, social o ecológica. Pues la decreta el presidente ¿con qué? Con la firma de sus ministros, ¿cierto? Aquí, en esta, no va a necesitar el apoyado, digamos, del Congreso. La emergencia de salud, como es tan vital, el presidente con sus ministros puede decretarlo, no va a necesitar, pero sí tiene que avisarlo, tiene que enviar el soporte del documento digamos, al Senado para que sea verificado, y tiene que enviarle copia a la Corte Constitucional. ¿Para qué? Para que verifique que no va a violar la Constitución, porque la Corte Constitucional es la mamá, es la garante de la Constitución Política de Colombia. ¿Listo? Este estado de excepción lo va a poder, digamos, decretar por 30 días. Esos 30 días se van a poder ir a 3 periodos, ¿cierto? Ya ocurrió. El presidente Duque ya lo hizo 3 periodos en un año, y al siguiente año hizo otros 3 periodos, no, 2 periodos, no alcanzó a ser el tercero, hizo 2 periodos más, de declarar, digamos, este estado de emergencia. ¿Qué sucede en esto? Claro que esto que le voy a decir no lo preguntan en el examen, pero ¿qué sucede en estos estados de excepción? Le dan facultades al presidente para que pueda contratar sin licitar. Y esto es muy bueno, muy bueno, porque yo puedo contratar directamente del Estado para poder comprar tapabocas, gel, para poder comprar elementos, arreglar los hospitales. Aquí en la Conmoción Interior puedo comprar armas, gases, puedo comprar todo lo que yo necesite sin hacer licitación directamente. Aquí en la Guerra Exterior puedo comprar carrotanques, aviones, sin licitar directamente. Bueno, esto es aparte de la clase, porque esto no lo preguntan en el examen. Bueno, lo va a poder declarar esta conmoción ecológica o social ¿sí? o económica, la va a poder declarar en una parte del estado o en todo el estado, igual que los otros estados de decisión. Por ejemplo, si se afectó solamente Cúcuta, vamos a declararlo en Cúcuta. Si se afectó solamente Cali, vamos a declarar en Cali. Pero si hay enfermos en todas las ciudades, lo vamos a declarar a nivel nacional, ¿cierto? Se hace que un decreto. En todos estos estados de excepción va a ser un decreto. El presidente, como es de la rama ejecutiva, él no hace decretos legislativos. Él hace, digamos, él ejecuta solamente. Pero los estados de excepción sí le van a dar facultades para que él haga normas, para que él haga ley. Entonces sí va a poder legislar. Es la única excepción donde él puede legislar. Pero va a verificársele o va a observarlo el Congreso, y también le va a dar el visto bueno la Corte Constitucional. ¿Para qué? Para que no viole la Constitución. Porque la Constitución no se puede violar en ningún momento, ni en estado de excepción, ni en ningún momento. Hay una pregunta que decía que el presidente declaró estado de guerra exterior, y por lo cual un periódico estaba haciendo caricaturas que iban en contra digamos, del Estado, o criticando lo que estaba haciendo el Estado, y que el presidente había mandado a cerrar ese canal o ese periódico, ¿cierto? Entonces decía que si él tenía la facultad, que si estaba bien hecho o estaba mal hecho. Y había una respuesta que decía que no lo podía hacer porque eso era censura, y que estaba el derecho de la libre expresión, y que aún en estados de excepción se tienen que garantizar los derechos. Y esa era la respuesta. Entonces, recordemos que
solamente se van a poder restringir unos derechos que ya están estipulados aquí en el cuadrito. ¿Cuáles son? Son tres. En la guerra exterior son tres: libertad de reunión, libertad de propiedad y libertad de circular libremente. En la locomoción interior también va a ser libre locomoción, propiedad privada y libertad de reunión. ¿Listo? Y en la emergencia va a ser libertad de locomoción y libertad de reunión, que ya sucedió, ¿cierto? No podían reunirse las personas porque se contaminaban, no podían transitar libremente sin tapabocas porque contaminaban, ¿cierto? Ya sucedió. Entonces, por 30 días lo va a poder despedir ese decreto, lo va a poder hacer por 3 periodos, a un total de 90 días, en todo el territorio parte de él. ¿Sí? ¿Cuándo se hace? Entonces, ¿cuándo se aplica? Lo mismo, no se puede controlar una emergencia de una enfermedad. Entonces, por ese motivo, lo vamos, digamos, a decretar. ¿Listo? ¿Quién tiene preguntas? Hágame preguntas. ¿Quién se acuerda preguntas del examen de esto? ¿No? Bueno, entonces, en llegado caso que atacaran Colombia. Entonces, el presidente Duque, bueno, el Estado colombiano fue atacado por Venezuela y el presidente Duque, sin reunirse con el Senado, ordenó a las Fuerzas Armadas a hacer contraataque, por lo cual el proceder del presidente está bien hecho, porque en un ataque al Estado está facultado en el estado de excepción de guerra exterior para defenderse. B, mal hecho, porque el Senado siempre va a ser un contrapeso de poderes a la rama del Ejecutivo, ¿cierto? Pueden hacer una pregunta así. La respuesta correcta es que él puede ordenar el contraataque. ¿Listo? Ahora, si nos hacen la pregunta de otra forma, el presidente de Colombia decretó, con la firma de sus ministros, decretó la guerra a Venezuela, por lo cual un ciudadano le manifestó que estaba mal el proceder, ya que él no se reunió o no pidió la autorización del Congreso, ¿cierto? Del Senado, no pidió la autorización. ¿Está bien el proceder del presidente o está mal el proceder del presidente? Aquí estaría mal el proceder porque sí tiene que solicitar, digamos, el permiso del Congreso para realizar esta acción. Entonces, tenemos que tener claro cómo se decreta y cuáles son las facultades o cuáles son los medios que deben tener para cada estado de conmoción. Son 3 punticos, mire que son 3 punticos y son 3 cositas sencillas, pero siempre hay pregunta de examen de estos punticos. Se le pueden tomar pantallas. Yo te envío el PDF al grupo. ¿Listo? Tengan presente eso, cuándo se aplica, qué tiempo dura y qué derechos puede restringir. Y acuérdense de esto, en estado de excepción, ni en estado de excepción se puede violar la Constitución Política de Colombia. Se pueden restringir unos derechos, pero la Constitución no se puede violar, no se puede vulnerar en ningún motivo o por ninguna instancia. Siempre tiene que defenderse la Constitución, aun cuando estemos en guerra exterior, aun cuando estemos en conmoción interior, aun cuando estemos en una emergencia sanitaria. Y el derecho internacional humanitario siempre va a estar presente en la guerra exterior, siempre va a estar presente en la guerra exterior. La conmoción interior también, pero tienen que verse, digamos, cumplirse las características para que se vigile el derecho internacional humanitario. ¿Sí? Pero en la guerra exterior sí va a estar ahí. ¿Cuál es la entidad que va a estar vigilando siempre el derecho internacional humanitario en la guerra exterior? En nuestro caso es la Cruz Roja. La Cruz Roja colombiana es la que va a ser la garante, la que va a vigilar siempre que no se viole el derecho internacional humanitario. Bueno, eso lo podemos analizar bien cuando veamos derechos humanos. Nosotros no hemos visto derechos humanos, ¿cierto? ¿Cierto que no? Tamara, Wendy. No, profe. No, listo. Profe. Listo, después vemos derechos humanos y vemos derecho internacional humanitario. Y vamos a ver cuáles pactos y cuáles cortes son las que van a vigilar eso. Entonces, eso es importante también, es muy importante. Bueno, aquí tiene que tener presente que
cuánto dura cada estado de excepción, cuándo se declara cada estado de excepción, cómo se declara y los derechos que puede restringir. Entonces, le digo, la pregunta esa del examen que decía que iban a cerrar el periódico, no lo pueden hacer, ni en estado de excepción, no lo pueden hacer, porque violarían la Constitución Política de Colombia. Muchachos. Muchachos, pues yo había puesto otro temita aquí, porque creía que pronto, porque son temas muy corticos, pero este tema de pronto sí lo vemos mañana mejor, este tema, que es atención al ciudadano. Y ahorita le envío el PDF de todos modos, ¿cierto? Para que lo miren bien. De este tema también de atención al ciudadano sale pregunta, siempre sale pregunta, una o dos. Pero nosotros nos leemos, ahorita que salga la directiva, que salga todo esto, nos van a dar toda la ley, nos van a dar para leer todo. Y nos leemos toda esa ley, pero de la ley solamente salen dos preguntas, o tres preguntas a mucho, no salen más. De cada ley salen dos preguntas, y toca leer toda la ley. Entonces yo trato de, digamos, de resumirlo aquí. Más adelante, sí la leemos, la verificamos, traigo preguntas y la desglosamos bien cada ley. Por ahora estoy viendo los temas, digamos, básicos, estamos poco a poco introduciéndonos a lo que es el examen, cómo es que preguntan, digamos, cuáles son los temas en realidad donde se enfocan, porque ellos se enfocan en unos temitas. ¿Por qué lo hacen? Porque un mando o digamos, alguien que va a ostentar ese cargo necesita saber esas pauticas. Sobre todo cuando lean una ley, una norma, fíjense en los parágrafos. Esos parágrafos traen cositas que contradicen la ley, unas cositas que hacen una aclaración. Y sí, casi siempre preguntan es eso, porque nosotros leemos la ley, pero no nos damos cuenta que hay una aclaración. Sí, chica. Pero la otra dice que no va, pero que Profe, una pregunta. no van para Barranca y la otra está embarazada. Profe, Espera, Wendy tiene el micrófono prendido. Van para señor. 7 salen de aquí y regresan a las 5 de Profe. la tarde. Espera que Wendy, apaguemos el micrófono de Wendy. Yo no soy profe. ¿No? tranquilo. Listo. Sí, Ávila, pregúnteme. Profe, usted sabe que para esta época hay compañeros que venden la directiva, ya es un libro ya, Sí. usted sabe, resumido, ya hecho. ¿Usted lo vende o qué otro material? Yo el año pasado lo hice. Este año pues estoy haciendo, bueno, pero ya va a salir. Me enviaron 58 videos para hacer para el acceso y pues ya he realizado 40. Entonces yo creo que por ahí en 2 días, 3 días termino ya. Cuando salga la directiva, yo voy a tratar de resumir la información y se las envío. Yo trato de tenerle toda la información. Yo también tengo bastante información, digamos, en todas mis agendas. Voy a tratar de sacar esto en PDFs, todo esto en PDFs, y ya está resumido. Y si, digamos, casi siempre repiten los mismos temas. Hay uno que otro tema nuevo. Por ejemplo, los temas nuevos de este año yo sé que va a ser la 2179, la 2196, la 2197. Esas leyes van a salir nuevas este año. Entonces, esas sí las vamos a tener y las vamos a ver. Pero estos temas que es, digamos, atención al ciudadano, temas que son repetidos, veedurías, temas así de constitución, yo los tengo ya, digamos, como desglosados. Yo tomo el PDF y se los envío. Y pues ustedes léalo, de pronto si no entienden una palabrita o algo, tratan de traducirla, porque la letrica yo a veces la hago muy, ¿sí? Y pues es algo para que sea más rápido el aprendizaje, más rápido que ustedes tengan como que, mire, esto es lo que preguntan, esto voy a estudiar esto. Y yo trato de sacarle la cartilla, yo trato de sacársela. Si puedo, yo trato de sacársela. De pronto, pues, se las puedo enviar en digital o de pronto podemos llegar a un acuerdo, aunque no me gusta mucho, digamos, se las imprimo y se las envío, pero de pronto pueden haber discordias por la plata o algo, entonces no sé. Pero Profe, sí, lo que pasa, lo que le quiero entender es que, bueno, yo como le expliqué la vez pasada, sí, yo tuve 3 años sin concursar, sí, hasta que por fin me dieron los conceptos, como les dije, siento que me violaron los derechos a concursar, sí. porque eso fue falta de compromiso de sanidad más que todo. Entonces, yo el año pasado estudié con material viejo, porque no alcancé, porque yo dije, ¿para qué me pongo a estudiar si sé que voy a quedar aplazado?
Entonces pregunto a tiempo si usted va a tener esos libros. Igual, si eso es el que le nazca comprarlo, pues yo lo compro. Listo. Sabe que yo leer y escuchar audio, pues eso ayuda. Ya. Y más las Sí, clases que uno da, sí. Y yo les estoy enviando unos videitos. Cuando yo veo información así, yo les envío unos videos para que vayan viendo y vamos poco a poco como ir sacando todo el tema. Yo también tengo, lo que pasa es que yo tengo ahí, pero no sé. Yo tengo varios códigos que yo los compré en Bogotá cuando fui a hacer un curso. Yo compré unos códigos de convivencia que están explicados, que son de Legis, y un código penal y procedimiento penal que ya viene explicado. También tenía la Constitución, pero yo acá en clase yo rifé unas constituciones y se la ganaron unas muchachas y yo se las envié. Yo tengo ese material ahí, que a mí si lo quieren adquirir, yo se lo dejo al precio que me salió, ¿sí? El código de procedimiento me salió en 60 y el código de la ley 1801 me salió en 50. El que quiera, yo se lo hago llegar. También yo los tengo aquí guardados. Los tengo ahí en la biblioteca, yo los tengo ahí guardados. Sí, yo voy a tratar de sacar los temas. Y yo trato de sacar solamente los artículos que piden para no ver toda la ley. Porque es correcto. yo siento que leer toda la ley no es necesario porque va a haber mucha información en la cabeza. Estos temas que yo estoy acá tratando son resumidos. Mire que, por ejemplo, a veces me veo alcanzado es porque un tema lo saco muy rápido. Mire, este temita, digamos, en media hora se saca. Y es una ley. Digamos, eso es un tema de concurso. Pero yo sé qué es lo que van a preguntar. Por ejemplo, aquí van a preguntar caducidad y prescripción. Aquí van a preguntar a quiénes rige esta norma. Van a preguntar las exoneraciones de responsabilidad. Y podían preguntar esto, la responsabilidad conjunta. Ya. Esto es lo que van a preguntar. Ya. Eso es lo que trato de resumir. Muchachos, entonces si yo digo que la atención al ciudadano, pues ahorita no lo hacemos, mejor descansamos y mañana lo vemos con calmita, lo vamos viendo. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias. Creo que, ¿quién tiene dudas? ¿Alguna pregunta de esto o de los estados de excepción? Profe, de esa parte hay una donde hay en los exonerativos de responsabilidad, creo que Sí, es, sí. ¿dónde está que al IMPEC no se le incluye? Ahí no entendí por qué, porque a ellos no y a los demás sí. Lo que pasa es que el INPE, muy buena pregunta, Tamara. El INPED no pertenece al Ministerio de Defensa, ellos pertenecen al Ministerio de Hacienda. A ellos el Eso le iba a decir dinero yo. les entra digamos, por otro rubro. Entonces, esta ley, la 1476 va enmarcada, es solamente a, a lo que tiene que ver, mira, acá dice, pérdida o daño de bienes de propiedad del Ministerio de Defensa. Como esos elementos no son del Ministerio de Defensa, no tendrían ellos por qué responder por esta ley. ¿Sí? Ah, ok, ya. Profe, Sí, señor. y también a ellos, no es como a nosotros la fuerza pública que en caja honor nos descuentan mensualmente, a ellos no. Ellos le Pero llega yo, la vivienda al sueldo normal. sí, pero No yo es les como digo una nosotros. cosa, nosotros tarde o temprano así digan que es un partido político, o que es el otro, o que es un personaje el que nos quiere transformar, pero nosotros sí tarde o temprano el Estado va a estar en obligación de pasarnos al Ministerio de Defensa también. Pero tendría que acabar primero con el conflicto interno. ¿Por qué no nos pueden pasar ahorita? Porque hay conflicto interno armado que nos hace cumplir unas funciones casi militares. Entonces no nos pueden pasar a nosotros al Ministerio de Hacienda. Pero una vez que se acabara ese conflicto o que las guerrillas, digamos, se desintegraron por completo, sí nos podrían pasar al Ministerio de Hacienda, porque la misión de nosotros es civil. Y nos podrían pensionar por edad y nos podrían hacer igualito, todo igual que el INPE, todo igual. Pero seríamos una fuerza igual que el INPE. Es más, podrían fusionar el INPE con la policía, o la policía dársela al INPE, o el INPE dársela a la policía. O sea, podrían fusionarlo. O dejarlo así como está, pero ambos pertenecer a la Hacienda. Porque el derecho de las cosas es que la policía perteneciera al Ministerio de Hacienda, porque es una entidad, digamos, civil. No debería estar en la fuerza pública. Pero ya esos son temas, digamos, del Estado. Y no es que, digamos, hay varios que dicen, no, es que es este personaje el que quiere hacer eso. No, no es el personaje.
es que el orden de las cosas es que sí debería ser por ese lado, pero a nosotros nos perjudicaría, digamos, porque nosotros no tenemos pensión, nosotros tenemos asignación de retiro. ¿Qué es la asignación de retiro? Que todos los que están trabajando le pagan a los que ya cumplieron un tiempo, pero es que esto es una cadena, digamos, es una pirámide, digamos. Todos los que estamos abajo trabajando estamos manteniendo a los que ya se tuvieron el tiempo para irse para sus casas, pero tarde o temprano va a haber mucha gente en su casa y no va a dar la personal que esté trabajando para pagarles. Y eso se va a caer. Se va a caer en la policía y se va a caer las pensiones normales en el Estado, el Colpensiones, se va a caer, porque no va a dar. Y hay un hueco fiscal, bueno, pero esto ya es salido de contexto, ¿no? Hay un hueco fiscal que llevamos hace 20 años que hasta ahorita lo estamos sintiendo. Y hace 5 años para acá estamos creando un hueco fiscal 3 veces más grande que el que había. Entonces, en unos 8 años vamos a estar con la carne a 200.000 pesos. Y sí va a ser. Así monte el que monte, porque hay un hueco fiscal. Y el hueco fiscal no se ve ahorita, se ve más adelante. ¿Sí? Entonces, bueno, para la respuesta a esa, el INPET está donde debe estar. La que está un poquito desorientada donde debería estar es la policía. Nosotros deberíamos estar en otro ministerio y deberían, pero el sueldo debería ser mejor, porque debería ser un sueldo integral, debería ser más alto. Un patrullero debería ganarse 4 millones de pesos y debería trabajar, digamos, un día y otro día descansar, así como el INPE, y debería pensionarse por edad. Bueno, no sé si de pronto le gustó mi respuesta o no. Sí, profe, gracias. Listo. Y a Ávila, yo creo que a Ávila no le gustó la respuesta porque esa respuesta no quiere nunca como que la dé. ¿Cierto, No ¿cierto, quiero Ávila? saber eso. Ávila, Martínez. eso no lo queremos saber, pero me preguntó. Oh, Tarde o temprano, pero bueno, nosotros ya vamos, digamos, nosotros alcanzamos a estar ya en la casa cuando pasa eso, porque eso se tiene que por ahí en unos 10, 15 años es que tendría que darse ese paso obligatoriamente. Imagínese, yo no alcanzo. no, ya con el favor de Dios, ya me iría de intendente, me iría ya pensionado con el favor de Dios. Ah, bueno. Bueno, de pronto, Tamara, de pronto alcancen las cosas hasta allá, pero si hay un problema, Colombia tiene un problema económico muy grande. A mí me gusta, digamos, a mí me gusta estudiar mucho esas cosas y me gusta enterarme mucho, pero uno no puede hablar mucho de eso. Pero sí me gusta enterarme y hay un problema fiscal y un problema de organización económica muy grande. Es más, les voy a decir una cosa, mire. Ahorita Venezuela está mal, pero nosotros vamos a tener que irnos después para Venezuela porque Venezuela se va a recuperar, porque ellos tienen petróleo bastante y se van a recuperar, ellos van a volver a hacer lo que eran antes. Y nosotros vamos a estar peor que como ellos están ahorita. Y no es por un presidente o por un candidato, no, es porque la corrupción ha venido comiéndose y comiéndose los recursos. Y la plata no nace de la nada, la plata no es que se imprima y ya, o la plata no es que la haga el gobierno o el presidente, no. La plata nace del agro. Cuando sembramos, digamos, esto es una clase de economía básica. Cuando sembramos en un campo maíz, brota el maíz, ese maíz no existía, ¿cierto? No existía, brotó. Nosotros lo cosechamos y lo vendemos, ahí es donde nace dinero, en el trabajo de la persona. Pero el trabajo, ese dinero se ve reflejado es cuando la imprenta nacional imprime billetes. Pero esos billetes que imprimen ellos va basado a lo que está trabajando la gente. Pero si imprimen más billetes o dan más subsidios, ese subsidio que están dando ahorita nos va a llevar a la pobreza, ese subsidio de ingreso solidario. Eso es político, eso es para ganar, digamos, favorabilidad, para decir a este gobierno sí ayudó. Pero ese problema lo vamos a pagar en 8, 12 o 16 años. Vamos a tener que pagar toda esa plata que están gastando en el subsidio. ¿Sabe qué es lo peor? Ese subsidio está quedando en los pelados o en las personas para consumir licor. Y lo peor es que Bavaria ya no es colombiana. Entonces, la ganancia Sí, de porque Bavaria, la mayoría son universitarios. sí. Y entonces las ganancias se van en trago y ese trago se va a Bavaria y Bavaria ya no es colombiana. Entonces, las ganancias se van a otro país y el hueco fiscal está quedando aquí y las ganancias no están quedando aquí. O sea que la inflación se va a subir. Bueno, espero que no se cumplan mis palabras, pero en 8 años
vamos a estar padeciendo esto. Bueno, muchachos, y así con esta noticia, entonces terminamos la clase de hoy. Gracias, profe. Bueno, hasta luego, que Dios los bendiga, que los proteja. Chao, Buena hasta noche. mañana. Gracias, profe. Chao. Mañana, chao.